Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Les damos la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de esta página. Vamos a tratar un tema muy padre el día de hoy. Padre, bueno, no es la palabra, creo que lo dije mal. No es un tema padre, más bien es un tema difícil. Lo que quiero yo comentar es que lo hablaba con Rosy ahorita antes de que iniciáramos, que es un tema del que casi no se habla. A mí me dan ganas de platicar de esto porque es un tema del que casi no se habla y mucha gente vive este tipo de duelo y yo no encontré información y no hay mucha información al respecto por lo especial de este duelo del que vamos a hablar el día de hoy. Para ello tenemos invitada nuevamente a mi amiga Rosy Rocha Robles. Bienvenida, Rosita. Gracias, gracias. No, gracias que me invites. Yo Claro que feliz, ya sí. sabes. Gracias. Y como Rosy ya no necesita más presentación porque ya la han visto aquí en muchas ocasiones y saben, pues conocemos todos de su amplia experiencia. Entonces, el día de hoy quiero que entremos de lleno a un tema que me parece muy importante por lo que les mencionaba que casi no se trata y que es un duelo que viven muchísimas personas en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, este duelo es duelo por hijos con capacidades diferentes. Yo quisiera preguntarte, Rosita, ¿qué es una discapacidad primero o qué es una capacidad diferente para quienes nos escuchan y quiero que se familiaricen un poquitito para ponerlos en contexto? Las capacidades diferentes son porque no tienen las capacidades, así les dicen ahora para no ofender a la gente. Ujú. Ponte el tapabocas. Ponte el tapabocas. Este, el, la verdad es que la discapacidad es un tema muy difícil de tocar, sobre todo en nuestro país, porque en todos los países es difícil, pero en nuestro país, una persona que tiene un hijo con capacidades diferentes eh, es una persona que como que es de vergüenza, es como que da pena que tengas un hijo que no es sano, guapo, fuerte y grandote como los hijos de los demás, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces eso hace que haya, eh, que todavía haya más problema porque no buscan ayuda temprana porque no lo quieren aceptar. ujú, Entonces, es un tipo de duelo muy complicado porque si en los otros no es bueno que la gente se meta, pues en este, aunque te metas, ¿verdad? O sea, los papás no hacen, es más, los hijos crecen y ellos siguen pensando que no que están bien ujú, y lo están viendo que no está bien y de todos modos los tratan como si sí están bien, ¿verdad? Y no es ujú. cierto, Sí, porque cuesta mucho reconocer la discapacidad de un hijo. sí. Ujú. Y entonces los Entonces, bueno, papás sí viven un duelo, ¿verdad, Rosy? oh, sí. Cuando tú estás embarazada y estás esperando un bebé, tú esperas, tú tienes muchos sueños de ese bebé, tú, Ujú, mamá. O sea, tú dices, ay, voy a tener un hijo y seguro va a ser ingeniero, va a ser doctor, va a tener hijos y voy a ser abuela y pues ándale que no, ¿verdad? ujú, Porque yo tenía una prima que tuvo dos niños, ujú, que ahora son unos señores, ¿verdad? Este, que nacieron y les bajaba la glucosa. Entonces ujú. les daban como ataques y quedaron con discapacidad profundísima, ¿verdad? Uno tiene una edad de más o menos 3 4 años y otro como de 10 11 años, ¿verdad? Y Ujú, son adultos físicamente, pero pues, y aparte pues no se pueden mover, ¿verdad? ujú, Y mi prima a mí me enseñó muchas cosas de eso. Ella siempre dijo que era muy difícil que los papás aceptaran que los hijos tenían ese tipo de situaciones. Entonces, a fuerzas, los quieren tratar como personas normales. Ha ayudado mucho que antes, cuando todavía no entraba nuestro presidente actual, ujú, les hacían el tamiz.
Ah, Entonces sí. ahí salía si tenían algún tipo de problema los muchachitos. Ahora ya no lo hacen, Ujú, pero es bien importante ese tipo de estudios cuando nacen los niños para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Y sí. es algo aparte para lo que nadie te prepara, para tener un hijo con capacidades diferentes, vamos, ¿verdad? Un Sí. niño Down, un niño, pues como estos primos míos, sobrinos míos, que no, pues aparte que no se pueden mover, pues tampoco intelectualmente están muy bien, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, aquí la cuestión es que los papás acepten que tienen un hijo que tiene una capacidad diferente y que lo van a hacer el mejor dentro de sus limitaciones, Ujú, ¿verdad? Nunca va a llegar a ser ni el ingeniero ni el arquitecto que soñaron, pero sí puede ser el mejor dentro de su discapacidad, vamos, puede ser el mejor y puede a lo sí. mejor ayudar a mucha gente, ¿no? Sí. Pero sí es importante eso, sí es muy importante que los papás Sí. reconozcan que tienen un problema. Oye, Rosy, ¿es parte del duelo esto? Bueno, ¿es algo que los papás, para reconocerlo, requieren algún apoyo? ¿Es algo que es cuestión de tiempo? ¿Hay papás que nunca lo reconocen o cómo? Todo. Todo. Papás que Sí. nunca porque hay problemas que a lo mejor no son tan, que tú puedes decir, ay, está como feo y ya, ¿sí me entiendes? Ujú, Pero ujú. no, tiene un síndrome, o sea, tiene un problema que de acá tampoco, Sí. o que no maduran emocionalmente, y sí tienen rasgos diferentes, no son Down, ¿verdad? Ujú. Tienen rasgos y características diferentes, y los papás dicen, no, 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 hombre, no, ya estudió la primaria, la secundaria, la prepa y hasta los meten a carrera y todo, ¿no? Y Sí. tú ves claramente que pues no, o sea, Ujú. Sí, sí, sí. pero fíjate, es un problema tan serio que los papás lo reconozcan porque esos niños no pueden heredar, esos adultos no pueden heredar. Entonces, cuando tú tienes un hijo así, lo ideal es que tú hagas un testamento en donde nombres un tutor y un curador para que sean Ujú. los que se encarguen de tus hijos y que puedan llevar a cabo un juicio para volverse los tutores y curadores de tus hijos que están con esa situación Sí, y no cualquier Juan de las Pitas. ¿Sí me sí, entiendes? O sea, y que sean personas de tu absoluta confianza, pero no, entonces los heredan. Entonces los hermanos, yo, o sea, lo he visto, los hermanos van y hacen el juicio de, de la discapacidad ante un juez y entonces los nombra tutores y entonces se quedan con toda la lana de los chiquillos o mayores, ¿verdad? sí, Y pues haya la buena de Dios, ¿verdad? sí, Entonces, sí, porque son blancos fáciles de que los puedan robar, de que les puedan, aún ya haciendo el juicio de interdicción se llama, sí, aún así siguen siendo blanco fácil para cualquier vividor, ¿no? Puede ser tu sí, hermano, ¿eh? sí, O sí, sí. sea, Familiares pueden ser, pero y luego me tú tienes imagino que responsabilidad de no estos papás, reconocer. perdón, no te escuché lo último, Rosy. Es como la irresponsabilidad de los papás de no reconocer que tienen un Mm, hijo con. Ujú. ujú. Así es. Rosy, por ejemplo, para los papás, debe ser muy difícil vivir con el miedo de que, pues, de que mi hijo está mal y si a mí me llega a pasar algo, ¿qué va a pasar con mi hijo, verdad? Sí, pero lo piensan tanto que qué va a pasar con mi hijo y nunca arreglan. Es una Ujú, cosa muy chistosa, ¿verdad? Cuando los Margarita, mi prima, se casó con un señor que era ingeniero ujú, mecánico. Y cuando él se murió como de 80 y tantos, no se murió joven, ¿verdad? Y ujú. siempre me decía, oye, tú tienes cargo de mis hijos y yo me muero, mira, tenemos esto y esto. Sí, yo, o sea, también uno no mide, ¿eh? No Ujú, mides tus palabras. Sí, claro que sí, yo, que no sé qué. Afortunadamente,
él se murió y quedó Margarita y se vinieron a vivir a Río Verde los 2 últimos años, el último año de vida de Margarita, Ujú. pero nunca arreglaron. Mm. Entonces, por ejemplo, es un rollo arreglar la tutela, es un rollo, y luego imagínate, viven en México, en la Ciudad de México, pues menos. Y con Ujú. esta situación de la pandemia, pues menos, ¿verdad? Entonces, ahí están paradas propiedades, ahí están paradas todo porque, y con el riesgo de que la familia del papá, pues también pudiera intervenir. Sí es muy importante, sí es muy Sí, importante que la gente se concientice de eso, ¿verdad? O por ejemplo, haz de cuenta que, ¿quién se va a quedar a cuidar a mi hermano que está ciego, por ejemplo, ¿no? sí, Porque también es una discapacidad. sí, Y claro. entonces, no, pues yo, que soy tan buena. Ah, bueno, entonces mi parte de la herencia la parte de la herencia del hermano es para mí porque yo lo voy a cuidar siempre. Sí. Entonces resulta que el que se va a quedar con el hermano se vuelve el ganón de la herencia y además, pues ni se encarga tanto, ¿sí me entiendes? O Sí. sea, eso de verdad que la gente no tiene idea de las implicaciones que tiene el no hacerse responsable de tener un hijo con capacidades diferentes. Así ¿A es. quién se lo vas a dejar? Pero hazlo, hay que ir con un notario y decir, este es mi testamento, yo quiero que así y así, y tengo un hijo que tiene esta discapacidad, y Sí, quiero que claro. fulano sea su tutor y que sutano sea curador, porque siempre tiene que haber el tutor, que es el que está ahí al pendiente, y el curador que cuida al tutor, ¿verdad? O sea, Sí, el curador es el que le va a checar las cuentas al tutor, eso se deja estipulado, ¿verdad? sí, Entonces, les cuesta menos trabajo que los hijos sigan viviendo bien. sí. Es muy complicado ese duelo, pero más complicado porque los papás llegan un momento en que dicen, no, 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 ya no importa, sí entiende, sí se sabe Sí, salir a la calle, sí vende sus dulces o hace algo. galletas. Entonces, como que dicen, no, pues ya no importa, no se importa. Sí, sí Sí importa importa. porque tiene muchísimas implicaciones. Ujú. Entonces, fíjate, yo tengo un amigo que él tenía una hermana esquizofrénica y su papá le dejó la mayor parte, la más hereditaria, más grande era la de ella, Mm. porque él decía, el que se haga cargo de Lula es el que se va a Ah, quedar con las cosas de ella. Bueno, sí. para no hacerte la emoción, un hermano tramitó el juicio de interdicción y otro hermano que nada que ver fue el que se hizo cargo de ella siempre, Ajá. ¿verdad? Él es mi amigo y lo quiero mucho y la verdad es que él se encargó de ella hasta el último día Sí. y el otro hermano no, él mejor nomás se quedó con todo. Es lo que te digo, Sí, ¿verdad? O sí, sea, qué difícil situación, ¿verdad? Luego, fíjate que alguien me comentaba en uno de los grupos que bueno, es un tema con mucha polémica el hecho de que cuando una mamá está embarazada tiene la posibilidad de que si se detecta que el bebé viene con alguna situación de algún tipo de discapacidad, pueda interrumpir el, este, mm, mm, el embarazo, ¿verdad? Entonces, había un montón de opiniones al respecto, ¿verdad? Todas, pues, cada quien habla desde sus creencias, desde sus valores y todo, pero de verdad me pareció muy interesante ver bueno, estas decisiones, cómo pueden cambiar definitivamente el futuro de una familia o el futuro de una persona en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, rara vez se piensa en los papás, en el duelo que viven estos papás o los familiares que finalmente se quedan a cuidarlos, ¿verdad? Porque es mucho trabajo, ¿verdad? También no, sí, es un trabajo tremendo, ¿verdad? porque es para siempre aparte. O sea, no se acaba. Mira, yo eso les decía que, por ejemplo, los niños con cáncer o se curan o se mueren, ¿verdad? Ujú. Pero un niño con una discapacidad no se cura y no se muere.
Ujú. Y ahorita les hacen tanto la lucha que menos se mueren, Sí. y tienen vidas largas. Estos parientes Mm. míos tienen pues casi 50, Ah, ¿verdad? okey. Y están en plenitud, ¿no? Sí. Este, la cuestión aquí es que sí, pues sí hay que tener, eh, fíjate, eso que dices de que se pueden interrumpir los embarazos, claro que sí. Y te voy a decir que aparte, la gente lo ve bien. O sea, dice, no, pues es que tuvo que interrumpir el embarazo porque venía con, por ejemplo, con la espalda bífida, que esa se ve. Ujú. Y digo, ay, qué complicado. Es muy difícil juzgar y es Sí. muy difícil opinar al respecto. Yo soy católica practicante y yo te digo, pues bueno, ojalá no se me arrimen porque yo les tendría que decir, este, pues que es su compañerito de vida, ¿verdad? Ese bebé y que Ujú. ahora hay muchas cosas con las que se puede ayudar a aliviar eso. Pero la Ujú. realidad es que, objetivamente hablando, quién sabe, ¿verdad? Cómo pueda, ay, no, no, no me lo imagino. Sí, Este, es una situación súper difícil, ¿verdad? Porque entre las respuestas había polémica de gente que decía como, entonces quiere decir que depende si el estuche viene como a mí me gusta, pues, voy a dejar que nazca, o si no me gusta el estuche, pues voy a decir que no. Entonces, híjole, es muy, muy difícil. Yo creo que estando en una situación de esa, pues ni siquiera juzgar, ¿verdad? Ni siquiera opinar, ¿verdad? no, Porque uno nunca sabe no, qué es lo que haría, ¿verdad? no, ajá. A lo mejor tú dices que tú sí sabes lo que harías, porque aparte cuesta, claro. Sí, sí, O sí, sí, sea, son niños que cuestan mucho dinero, mucho más que un niño normal, sí. ¿verdad? Mucho más, Y porque necesitan cansado, para ¿verdad? Muy cansado. muy emocionalmente es muy cansado. Y luego se Sí, vuelve una codependencia terrible, ¿verdad? Entre la mamá o el cuidador primario y este tipo de pacientitos. Y pues no son, se vuelven relaciones muy confusas, ¿verdad? Muy enfermas, les dan un trato que realmente las personas no están preparadas físicamente, fíjate, no están preparadas físicamente, fisiológicamente para recibir ese tipo de trato. ujú, No sabemos cómo tratarlos, ¿verdad? Porque luego, ujú, por ejemplo, mis primos que son grandes, ¿verdad? Ay, pues Chuchito y así, todo, pero son grandes. O ujú. sea, y toda su vida van a ser como si fueran niños. Yo todavía hoy les digo los niños, ¿verdad? Sí, Y pues no, no, ya no son tan niños y son unos hombrones que pues, por ejemplo, mi prima depositaba mucho la responsabilidad del cambio de venirse del distrito de la Ciudad de México a Río Verde en uno en el que está más lúcido, ¿verdad? ajá, Está mejor, pero sin embargo él no estaba preparado para eso. O ujú, sea, él no podía ser el hombre de la casa, ¿sí me entiendes? Él no sí, podía ser quien definiera que el futuro de ellos. Claro, Margarita llegó y se murió bien pronto porque, pues bueno, ya tocaba, ¿sí me entiendes? Estaba mal del corazón. Yo creo que sí, nunca se atendió por ujú, estar cuidando a los niños, ¿no? Pero sí, esa manera de relacionarte con los hijos que no tienen la capacidad física de tener sí, responsabilidad, les mm, cuentan cosas que, ¿para qué le cuentas? sí, O sí, sí, sea, es como si se lo cuentas a tu niño chiquito y dices, pues, ¿qué va a decirte, güey? O sea, no entiende. ujú, sí. Digo, no porque sean tontos, sino no entienden porque en verdad no entienden. Sí, sí, O sea, sí, o no sea, como, no está en su capacidad, mental entender a lo mejor ciertas cosas, y si los claro, involucramos, pues estamos dando por hecho algo que no es, ¿verdad? Oye, Rosy, y por ejemplo, los papás, mientras no lo acepten, pues no pueden trabajar ese duelo, pueden morirse no, con el duelo. fíjate, no pueden trabajar ese duelo, pero sin embargo lo viven porque saben que el niño no está bien. O sea, Ujú, porque lo saben.
y siempre piensan que le van a ganar al destino y no le vas a ganar. Ujú. Sí, ahorita que estabas diciendo, es que, bueno, hace poco también tuve una plática de esto con una amiga que una sobrina de ella, en Estados Unidos tuvo que hacer este, esta, este, aborto porque el bebé venía mal y me encantó porque dice, no, pues venía mal, pues está bien. Y todas nos quedamos, "Mm", porque es polémico el tema, ¿sí me Sí, entiendes? no Entonces, sabes qué como opinar, ¿verdad? No que, sabes no, qué decir. pues sí, porque además Por era su sobrina, o sea, no, no importa, ¿no? Este, pero bueno, de verdad es terrible porque aparte de que no pueden, los papás no pueden no pueden ayudarles, aunque ellos piensen que le ayudan muchísimo, no, porque nadie los va a tratar como su mamá y como su papá, entonces no van a sobrevivir sí, sin el papá y la mamá, porque se mueren. Mira, estos parientes míos se quedaron, son 12, solos. se llevan Ujú, 5 años y se quedaron sin mamá y sin papá. Y acabaron claro, con otra tía que los quiere muchísimo, una hermana de mi prima, una prima ujú, hermana mía, pero muy duro, porque ella no estaba preparada económicamente para ese tipo de situación, ¿no? ujú. Entonces, sí ha sido complicado, sí ha sido difícil. Y eso no Margarita sí estaba muy consciente de eso. Ella preparaba mucho, ayudaba mucho a los papás Ujú, de los niños que le mandaban ujú, de los hospitales a los papás. ujú. ¿Verdad? Así como que, ay, pues, no seas mala, platica con ella. Sí, Esas personas les serviría muchísimo tener grupos de apoyo, sí. pero luego resulta que nadie tiene niños enfermos de nada, ¿sí me Ujú, entiendes? Porque hay quien hasta los sí, esconde. Entonces no hay manera de que se apoyen, porque eso se apoyaría muy padre si hubiera mesas de diálogo en las que se diera el intercambio de emociones entre la gente que vive exactamente la misma situación, o ujú, sea, que vive la misma circunstancia de vida, pero viviéndola con actitudes diferentes de gente. La gente es muy fea también, luego, este, se burla o dice cosas que a la gente le duelen sí, sí, y no lo puedes evitar, no lo puedes evitar. O sí, sea, yo estoy convencida de que unos papás de un niño que tenga este tipo de situación de vida están súper, súper, súper necesitados de acompañamiento tanatológico y psiquiátrico, porque sí. sí van a necesitar el chocho alivianador, ¿verdad? Ujú, Porque las ansiedades que manejan, la cantidad de estrés, esas noches entre que duermes y no, porque luego tienen muchos problemas respiratorios, luego tienen sí, bajas las defensas, y la verdad es que es muy complicado. Fíjate, también hay otros que tienen, por ejemplo, niños con cáncer que luego pierden la vista, por ejemplo, ujú, y que no la vuelven a recuperar nunca, ¿verdad? sí, Entonces, como que es, ay, pues qué mala onda, o sea, cómo mm, esos duelos están peor porque los papás sí tenían las expectativas bien fundadas de qué venía y cómo iba a ser. Y luego pasa esto y no solamente tienen esta enfermedad que es debido a muerte, sino que aparte se quedan sin ver. sí, O aparte, pues no, hay niños que les cortan cachos de cabeza, de cerebro, ¿no? Y que sí, sobreviven, pero pues ya quedaron, no, no, bueno, no están bien, pero ujú, fíjate que todos los duelos que tienen que ver con la cabeza, con tu estado emocional, sin juzgar como enfermo, como dice Mau, ¿verdad? Sin juzgar si está enfermo o no está enfermo. Simplemente, si no es parte de lo común, si no estás dentro de lo común aceptado socialmente, pues tienes un problema. sí, Y da pena, no sé por qué, pero da pena. O sea, nadie quiere aceptar que tiene un problema mental, ¿verdad? Todo el sí, mundo es muy feliz, tiene
un problema en una pierna o en un brazo, pero un problema mental no. Sí, Cuesta mucho trabajo aceptar todo lo que tiene que ver con la mente, cuesta mucho sí, trabajo. sí, De discapacidad no nomás es la cabeza, ¿eh? Todas las partes del cuerpo son relevantes en esto, claro. sí, Y desde luego. todas tienen porque aparte también son permanentes. No te vas a Sí, curar, más te vale aprender con ellas, ¿no? Entonces, fíjate que es un tema muy complicado porque es muy amplio y no es muy entendido por la sociedad. O sea, cuando tú hablas de esto con alguien, la gente dice, ay, qué lindos, ay, no, qué bárbaro. Pero en mi casa no, ni en mis hijas, ¿sí me entiendes? claro. O sea, no, Ujú. porque Sí, no. sí, sí. Nos pareciera que todos lo entendemos, que todos somos compasivos, que todos somos solidarios con estas personas, pero efectivamente siempre y cuando sea de lejecitos, ¿verdad? Y efectivamente, inclusive, pues no solo a veces no ayudamos porque no sabemos cómo, y esa es otra parte de que te quiero preguntar ahorita, pero también alguien comentaba que por lo que comentabas de tu amiga, de la sobrina, que decidió interrumpir el Ujú. embarazo, y hay gente que puede ver esto como un acto de amor, de responsabilidad, el hecho de no querer porque pues bueno, va a llegar un momento en el que a lo mejor yo no estoy aquí para resolvérselo, y hay quien puede estar totalmente de acuerdo, en desacuerdo con eso, ¿verdad? Porque Sí. finalmente, pues, que estemos en contra de esta situación, ¿verdad? Y no quiero decir que está bien ni que está mal, porque finalmente, pues, todo el mundo No, no. tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pero, pues, es muy profundo y es muy difícil precisamente de entender otro aspecto que puede también tener una connotación o hacer un agravante ante este duelo, en esta situación que viven estos padres, es lo económico. Rosy, ¿estás de acuerdo Sí, que económicamente, pues esto repercute en gastos extras, ¿verdad? Y luego no es que no, tienes un niño que va creciendo y que se va haciendo independiente y que va yendo a la escuela, sino que aquí este es un caso que se va a sostener pues toda la vida del niño, ¿verdad? Que tiene la capacidad diferente o la discapacidad, como cada quien le quiera llamar, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo en eso, Rosy? sí, estoy de acuerdo en eso. La situación económica también es muy apremiante porque necesitan cuidados diferentes Ujú. y sí son más vulnerables. Pero hoy el ser humano reta tanto a Dios que dice, ¿no quieres que se mueran? Pues que no se mueran. Ahí está, ¿sí me entiendes? Y hay Sí. veces que dices, mejor que se muera, pero vamos, yo me refiero acá afuera, ya, Ujú, se enferman, son niños que tienen muchos conflictos físicos, los ujú. pulmones están comprometidos, tienen problemas intestinales, pero pues ahora ya te prolongan la vida, la verdad es que el tiempo el mayor tiempo que sea posible y entonces, pues por supuesto que el cuerpo se va acostumbrando y llegas a tener larga vida. Bueno, pues esos niños también, pero sí cuestan mucho dinero, mucho dinero. Sí, sí, es cierto. Y fíjate que esas asociaciones civiles luego no son tan vistas. Ujú, Luego no, la gente, yo me acuerdo que hace mucho había una asociación civil que se llamaba APAC, que ujú. ayudaba a este tipo de niños que tenían parálisis cerebral. Sí, recuerdo. Y la verdad es que ya no le he vuelto a oír. Ujú. O sea, ahorita están de moda los niños con cáncer, que, bueno, porque también, bueno, El nuestro problema presidente es les ha muy hecho grande, mucha sí. propaganda. Ujú. Sí, Sí, también. sí, pero pero por ejemplo, las mamás que tienen este tipo de niños que tienen parálisis cerebral o de este tipo de situaciones, o sea, nomás imagínate como qué vacaciones te gustaría que tuvieran, como a dónde, Ujú, ujú, porque tienen que ver con su muchacho, porque como a quién le gustaría cuidárselo, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, son situaciones muy complicadas en las ujú, que sí se necesita el apoyo,
sí se necesita que alguien las escuche, Claro. pero ellas tienen que pedirlo. Tú me preguntas siempre qué podemos hacer los de afuera. Pues Sí, mira, lo primero es no burlarte, sí. no espantarte, no hacer caras, ¿verdad? Y tú dices, como de 14, ujú, porque así Ujú, como estamos de viejas, ves al niño y le haces, ¡ah! ¿Verdad? ujú, Y entonces la mamá ya se sintió incómoda y ya no le gustó, ya sí. lo ofendiste y, Ujú, y ya te cerraste la puerta con ella también. Si sí, querías hacer algo por ella, pues ya le caíste gorda de entrada, ¿no? sí, claro. Entonces, siempre hay que pensar, Margarita, mi prima, tú llegabas a su casa y a mí me encantaba que su casa estaba siempre muy arreglada, muy limpia, muy hermosa. Ella siempre andaba muy bien arreglada y de repente se empezaban a oír los gritotes. Y tenía el niño que tiene como de 3 4 años, es alto, camina así como con las rodillas dobladas, pero es muy altote. Y yo mido unos 50. Ujú, Entonces, yo corría al jardín porque se me echaba encima y me tumbaba. Entonces yo ay, decía, pues mejor caigo en el pasto, ¿verdad? sí, Y la verdad, los dos me tenían confianza porque yo siempre, a mí su papá me decía, Carlos, que en paz descanse, un gran hombre, decía, sí, no los trates como si no entendieran, sí entienden, sí. sí entienden. Y yo decía, ay, bueno, perdón. Y aprendí yo que hay papás que tienen la madurez emocional para decir, pues esta es la casa donde vivimos y somos los que la habitamos, ¿verdad? El que sí estaba, el que tiene un poquito de mayor edad mental, lo ponían en una silla de ruedas que no tuviera brazos aquí para que hiciera Ujú, el esfuerzo de mantenerse derecho. Y ujú, entonces, pues, si no se mantenía derecho, se caía la silla y se ujú. quedaba caído. Y decía, no lo levante para que se le quite. Tiene que aprender, que tiene que estar derechito. Y ahí se quedaba tirado Fíjate. 10 15 minutos, ¿verdad? Y les que tienes que estar derecho y ya sabes, porque si no el problema es para ti. Y aparte que sabe que, o sea, como normal, ¿sí me Sí, entiendes? sí, No con pena, sí. ni con morbo, ni con, sino, esta es mi casa y estos somos los que vivimos en mi casa. Si te Sí. gusta, que así es, ¿sí me entiendes? Y Ujú, tú no votas, no opinas, no dices ujú, pobrecito y así comen, porque también es todo un show que coman, ¿eh? ujú, No puedes sí, llevarlos a comer a cualquier lado. Mm, si bien te va, sí, ¿verdad? Entonces, de verdad que es muy complicado, muy doloroso. sí. Yo pienso que en estos casos funcionan muchísimo las mesas de diálogo, Ujú, porque en estos casos sí, efectivamente, es muy complicado que alguien que no tiene la experiencia, aunque sea así como yo, cercana, pues no te van a poder hacer buenas intervenciones. ujú, sí. Porque tú necesitas a alguien que tenga una experiencia similar para que tú puedas decir, ah, bueno, no estoy loca, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, sí, tampoco duerme. Ah, bueno, pues tampoco esto, tampoco lo otro, ¿no? Porque imagínate en un matrimonio que tiene un niño así, imagínate la vida sexual, o sea, ser como espantoso, ¿verdad? Pero sin embargo Sí. es súper necesaria porque los dos tienen que relajarse y estar bien. Ujú. Hay papás que le corren, ¿eh? Con un niño así, hay papás que dejan a la mujer A la mamá, y sí, la mujer sola. la sentencian a una vida de verdad bien dura y Sí, sin pareja, porque a esa sí nadie la va a querer con su chorro, sí, ¿verdad? claro, claro, qué Porque con un niño dan difícil. porque sí, pero con un niño con parálisis cerebral no. Ujú. Ay, qué difícil. Oye, Rosy, y por ejemplo, estos papás, eh, pues igual y se mueren con su duelo, ¿verdad? Sin haberlo superado nunca. Sí. Porque imagínate la preocupación con la que te vas, ¿verdad? De dejar a tu hijo. Por eso hay que arreglar antes. Por Ujú, eso hay que acercarse a su notario de confianza para que les diga cómo arreglen esta ujú. situación. Porque se arregla en un testamento, ¿eh? Sí, sí, Y sí.
y dejas preparado el terreno, ¿verdad? Sí, Porque claro. es complicado, es muy complicado, muy complicado. Sí, ay, sí, qué difícil. Híjole, pues bueno, mira, Rosy, la verdad, creo que este es un tema que muy importante de tratar porque como tú lo decías ahorita en un principio, pues lo vemos de lejecitos, ¿verdad? Y no sabemos qué hay en en el trasfondo y qué está viviendo estas familias o estas mamás en este caso. Y efectivamente, como siempre, que te pregunto qué podemos hacer para ayudar. Ahorita nos mencionaste que primero, pues no burlarnos, no espantarnos, no hacer caras. ¿Qué más podemos hacer por una familia que está en esta situación o por una mamá, un papá? Pues escuchar, porque hay veces que lo que quieren es platicar su experiencia, ¿verdad? ¿Qué ha Sí. sido para ellos vivir con estas criaturas? Porque luego, Ujú. fíjate, hay veces que se dan como de muchos en la familia, qué feo, ¿no? Sí. O sea, como que tú esperas que tienes un hijo sano, otro que no tan sano, y luego otro ya sano, y todos sanos, y entonces ya a ver quién se queda con él. Pues Sí. no. Fíjate nada más que qué importante educar a los hermanos para que se hagan cargo del enfermo que tienes. Que no Sí. es enfermo porque es su condición de vida, ¿verdad? Sí, O pero es sea, una persona que va a necesitar cuidado y protección, ¿verdad? y qué importante que tus hijos sepan que es que sí va a ser responsabilidad de ellos también. Hoy no, porque estoy yo, pero Ujú, mañana sí, porque si no estoy yo, él cuenta con sus hermanos, ujú, ¿verdad? exacto. O sea, ¿qué tan abusada tiene que ser la mamá para saber que, para dirigir a sus hijos para que se preocupen por su hermano con capacidades diferentes? Eso Sí. es muy, y no volverlo así como que, "Uy, ahí viene este". ¿Sí me Ujú. entiendes? O sea, es muy complejo. Sí se logra, ¿eh? Yo lo he visto, Sí, no una ni dos veces. Sí se logra, pero sí depende mucho de los papás. sí, claro. Y te hablo en plural, ¿eh? Porque el papá corre. El papá dice, ay, güey, ay, no, aquí no. En el caso de Ujú, Margarita, mi prima, no fue así, al contrario. ujú. Pero, pero sí, la mayoría de los papás no están preparados para vivir con tanto dolor. Las mamás tampoco, Ujú, pero las mamás dicen, y luego, como quién ujú, le vas a dar a este pobre, ¿no? Muy ujú, sí. complicado. Es un Sí, tema muy duro. qué complicado y la verdad, yo creo que pues la razón también de estas pláticas es que hagamos un poquito de conciencia, que seamos empáticos, que tengamos compasión, que tratemos de algún modo de dar apoyo a las personas que estén pasando por esto, porque sí es un duelo poco platicado, con poca ayuda, y creo que no hay un lugar donde puedan acudir las personas que están pasando por esto, y por ello me parece pues mucho más importante, ¿verdad? Haber tocado este tema. Rosita, no sé si quieras agregar algo antes de cerrar. No, pues nada, creo que me da mucho gusto que tengas este espacio en el que la gente pueda tener campanas respecto a diferentes situaciones de vida. Y Sí, te felicito por este trabajo, porque es trabajo, finalmente es tiempo, ¿verdad? sí. Y la verdad que qué bueno que me tomes en cuenta para esto. Y en lo que yo pueda servir, pues siempre estoy a disposición. Ya Muchas sabes. gracias, Rosita. Te agradezco a ti que compartes con nosotros tus conocimientos y también todos los puntos que tocas que son tan importantes y que de hecho a muchos de nosotros no nos habían pasado por la cabeza, y que siempre estás dispuesta para ayudarnos, y que yo estoy segura que todas las personas que escuchan estos mensajes se les queda en su mente y tienen en mente a otra persona que conocen que está pasando por esta Mm. situación y que le puede servir. Como te había comentado, bueno, siempre hay muchas personas que le dan like y que nos hacen preguntas referente a los temas que tú expones, porque
tienes una manera también muy, muy coloquial y muy fácil de entender, muy fácil de explicarnos y para nosotros muy fácil de entender los conceptos y de entender la forma en que las personas que pasan por estos duelos pues las viven. Muchísimas gracias, Rosy. Te mando un Hombre, abrazo qué muy afectuoso y espero verte pronto y que estés otra vez con bueno. nosotros compartiendo aquí. Ay, muchas gracias, Clau. Claro que sí, con mucho gusto. Pues Que muchas estés muy gracias. bien. Igualmente, Rosy, nos despedimos de todos, no dejen de seguirnos. Estaremos aquí, pues como siempre, publicando cada semana. No dejen de mandar también sus dudas, sus sugerencias, los temas que ustedes quieren que toquemos y con mucho gusto vamos a estar buscando a la persona experta que nos ayude a tocar estos temas. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien. Hasta la próxima.